Y no hay mayor tentación que conocerte a ti, tener salvación y vida eterna. Dame la gracia para hacerlo. Hazme sensible a tu voz. Prepara mi alma, mi mente y mi corazón para recibir en esta mañana el mensaje de tu palabra. En el nombre del Padre, yo tomo poder y autoridad en el nombre de Cristo. Dilo, y llevo cautivo todo pensamiento de mi mente a la obediencia a Cristo. Así que todo lo que pienso ahora está conforme a la voluntad de Dios, y ahora recibo el buen mensaje de la palabra de Dios que me anima, que me exhorta, que me corrige, que me impulsa, que me edifica, que me da poder. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Continuamos con nuestra enseñanza en esta mañana. Quiero tocar 2 puntos en esta mañana, como lo hice hace 8 días. Solamente 2 puntos. Estamos basados en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, y que es una enseñanza, como bien lo dice esa misma carta, para la iglesia en pleno, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra, dice la escritura. Así que acompáñame por favor al libro de segunda carta del apóstol Pablo, segunda epístola que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Sobre la base de este capítulo vamos a entrar al versículo 15 y quiero enseñar un par de puntos que tienen que ver con los versículos que siguen en esta secuencia, el 15, 16 y 17, aún hasta el 18. ¿Están conmigo? Muy bien. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Pero el primer punto del que vamos a estar hablando en esta mañana, el título de la enseñanza es el mismo que hemos venido teniendo ya por semanas: principales características de un discípulo de Cristo, basados en segunda de Timoteo 2:2. Estamos en la parte número 8. Un verdadero discípulo. Es un poco extenso para los que toman nota, pero el título de esta primera parte, o mejor, este primer punto que vamos a tocar es el siguiente: un verdadero discípulo tiene una conducta aprobada por Dios y no se avergüenza de lo que hace, porque camina rectamente. Es largo, pero se los voy a repetir para los que toman nota. Un verdadero discípulo de Cristo tiene una conducta aprobada por Dios. Tiene una conducta aprobada por Dios y no se avergüenza de lo que hace, porque camina rectamente. Tiene una conducta aprobada por Dios y no se avergüenza de lo que hace, porque camina rectamente. No se avergüenza de lo que hace, porque camina rectamente. Tiene una conducta aprobada por Dios y no se avergüenza de lo que hace, porque camina rectamente. Punto número 2, basados en los siguientes versículos 16 a 18. El punto 2 es este: un verdadero discípulo de Cristo solo habla palabras que edifican y bendicen a los demás. Solo habla palabras que edifican y bendicen a los demás. Solo habla palabras que edifican y bendicen a los demás. Y yo creo que si revisamos esos 2 puntos, nos daremos cuenta que es posible que en algunas áreas de nuestra vida estemos fallando. Pero hay una buena noticia: la gracia del Señor está contigo. La gracia del Señor está contigo. La gracia del Señor está contigo. Dile a alguien: la gracia del Señor está contigo. Y su gracia es abundante y su gracia es suficiente. Punto número 1. Un verdadero discípulo tiene una conducta aprobada por Dios y no se avergüenza de lo que hace, porque camina rectamente. Ahora, estamos avanzando hacia ese cumplimiento, porque no podemos decir que 100% caminamos en rectitud, pero debemos avanzar hacia allá, y debe ser nuestra oración
Porque es posible que aún esta misma mañana, antes de venir a la iglesia, hayas fallado al Señor en algo. Pero nuestra actitud ha de ser la de siempre buscar, como nos enseña la palabra de Dios, caminar de una manera irreprensible. Vamos a ir a la Escritura. Si eres un seguidor del Señor, tu vida muestra la vida de Dios. ¿Y cómo podemos mostrar la vida de Dios? Porque pasamos tiempo con Dios. Es muy, muy importante. Recordemos que, y lo vamos a retomar más adelante cuando cerremos este ciclo, el primer proceso que trae bendición a mi vida se llama tiempo de comunión con Dios, tiempo devocional, tiempo de devoción a Dios y con Dios. Por eso es muy importante cada día recibir el alimento espiritual. Tú reflejas lo que eres, tú reflejas lo que eres, tú reflejas lo que tienes, tú reflejas lo que tienes. Amén. Así que 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 nos dice lo siguiente. Y por eso es muy importante esta expresión que da el apóstol Pablo al comienzo de este versículo. Dice esto: procura con diligencia. O sea que es algo que involucra tu esfuerzo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué es lo que estás procurando en tu vida frente a tu relación con Dios? Vivir solo para que Dios te bendiga, pasando raspandito, porque a veces hay una cultura cristiana que se expande y que nos enseñaron y sencillamente tú haces una oración de fe, aceptas a Cristo y gloria a Dios porque vas al cielo. No importa qué pienses, no importa qué hagas, porque finalmente la salvación no es por obras, sino es por gracia y es por fe. La salvación es por obras y es por gracia y es por fe. Sí, eso dice la Escritura. Pero también la Escritura dice que debes procurar con diligencia agradar a Dios. Que tu vida debe ser para honrarle a Él. Y que debemos desechar toda obra de impiedad, todo lo que no le agrada a Él. Eso es parte de la vida cristiana. Ahora, no estás solo, tienes la unción del Espíritu. En la antigüedad los hombres de Dios venía sobre ellos el Espíritu Santo y podían moverse en bendición y aún profetizar. Pero sobre Israel no permanecía en todo tiempo el Espíritu Santo. Sobre nosotros como iglesia sí. Tú eres templo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y en ti está toda la plenitud de Dios. Así que no estás solo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si no fuera así, no les enviaría al Consolador, el Espíritu de verdad, el que proviene del Padre, el que les va a guiar a toda la verdad, el que les hará saber lo que ha de venir. Y parte de la obra del Espíritu Santo es convencerte de aquello que está incorrecto. Pero no solamente convencerte de lo que está incorrecto, sino darte la fortaleza. Porque el Señor dijo: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces dice el apóstol Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y mira lo que dice aquí: como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Me gusta usar algunas otras versiones diferentes a la versión Reina Valera. Según algunos eruditos, la versión en español que más se acerca a los manuscritos originales se llama traducción en lenguaje actual. Algunos dicen no, es la nueva versión internacional. Otros dicen no, es la Biblia palabra de Dios para todos. Otros dicen es la versión Pechita. Pero todas estas versiones de la Escritura nos permiten acercarnos un poco más al lenguaje más adecuado y más cercano a nuestra manera de hablar. Particularmente voy a leer la nueva versión internacional. No la uso mucho, casi que no la uso nada, pero me parece que nos habla claramente lo que el apóstol Pablo quiere decir a la iglesia a través de la carta que le escribe a Timoteo. Mira lo que dice en esta versión: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios
y recibir su aprobación. Ser santo es obra del Espíritu Santo de Dios, pero estar en santificación involucra tu decisión. Ser santo es un estado que tú y yo tenemos porque fuimos apartados para Dios. Cuando Cristo murió en nuestro lugar, el Padre nos apartó y ya dice la Biblia que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino pertenecemos a Dios. Eso es ser santo. Hay una mentalidad de nuestra cultura tradicional que nos ha enseñado que ser santo es ser perfecto. Es que usted es un santo. No, ser santo es ser apartado para Dios. Por eso somos santos. Dile a alguien, tú eres santo, porque por la sangre de Cristo has sido apartado para Dios. Pero debes caminar en santidad. Son dos cosas distintas. Dile, debes caminar en santidad. Y ese es el proceso de la santificación, que significa que con las herramientas de Dios tú vas avanzando para agradar a Dios en tu manera de pensar, en tu manera de actuar, en tu manera de conducirte. Y eso es de lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo. Procura con diligencia. ¿Qué significa diligencia? No, la diligencia no son las vueltas que hay que ir a hacer, no hacer una diligencia. ¿Qué significa diligencia? Con esmero. Sí, ¿qué más significa diligencia? Hacer las cosas de la mejor manera, más efectivamente, poniéndole todo el empeño para que se haga con excelencia, en el tiempo correcto, bajo las circunstancias correctas. Diligencia. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero. ¿Cuántos obreros hay aquí? ¿Cuántos obreros hay aquí? Gloria al Señor. Si quieres puedes decirle al Señor, Señor, mis hermanos están orando para que haya obreros para la mies. Mis hermanos están orando para que haya obreros para la mies. Yo quiero ser un obrero. Yo quiero ser un obrero. Un obrero es aquel que hace la obra de Dios. Los obreros no son solamente los ministros. En el sentido de los 5 ministerios, todos debemos ser obreros porque participamos en la obra de Dios. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Así que una cosa es ser santo, ya lo somos, y otra cosa es caminar hacia la santificación. Si hay algo que hoy tú identificas que está impidiendo que la bendición de Dios plena esté para hacer lo que a Él le agrada, pídele al Señor, dame la gracia de ser diligente y hacer lo que es agradable. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Amén. Debemos esforzarnos. Esfuérzate. Ahora, el apóstol Pablo también le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Dile a alguien, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. La gracia es favor de Dios que no mereces. Tienes la gracia de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor porque tienen la gracia? Tenemos la gracia de Dios y la gracia de Dios es abundante, solamente que no caigamos de la gracia. El apóstol Pablo enseña en el libro de Romanos, pecaremos más para que la gracia abunde, porque antes ha enseñado donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pecaremos pues más para que haya más gracia, y dice, de ninguna manera. ¿Cuándo abundó la gracia? ¿Cuándo sobreabundó la gracia? Cuando abundó el pecado. Pero se refiere a cuando andábamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Un verdadero creyente debe renunciar a la abundancia de pecado en su corazón. Así que si hay algo de pecado, o aún en algún área de tu vida hay abundancia de pecado, tienes que esforzarte y decirle al Señor, límpiame el pecado y permíteme caminar de tal manera que sea aprobado delante de ti. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, no me pierdas por favor segunda de Timoteo, porque luego volveré, es el texto guía que estamos usando, la segunda carta de Timoteo en el capítulo 2, pero vamos a saltar un momento a Primera de Tesalonicenses, allá adelante en el capítulo 5. Y es una buena noticia lo que nos dice la Escritura. Primera de Tesalonicenses capítulo 5,
versículo 23. Aquí nos está diciendo el apóstol, procura presentarte delante del Señor como un obrero aprobado, pero acá nos da algo que es también supremamente importante, ya lo he mencionado. Versículo 23 de primera a los Tesalonicenses en el capítulo 5. ¿Estamos allí? Primera Tesalonicenses 5:23, allá adelante de Timoteo. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, ¿y qué? Y cuerpo, sea ¿qué? Guardado, ¿cómo? Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y te quiero decir esto. Satanás, el diablo, la serpiente antigua, como quiera que le llamemos, ese personaje que será destruido, será atado por 1000 años y que finalmente no podrá dañarte porque ha sido vencido, ha sido vencido, ha sido vencido, ha sido vencido. Y en breve estará bajo tus pies, en breve estará bajo tus pies, en breve estará bajo tus pies, en breve estará bajo tus pies. Dice la Escritura que Él es como un león rugiente, que anda alrededor buscando a quien devorar, y te va a poner la zancadilla. Y la obra de Satanás es quererte ensuciar con el pecado, es quererte desviar. Y a medida que pasa el tiempo, es más el peligro que tú y yo corremos. Pero hay una buena noticia. La Escritura dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los cuida. El ángel de Dios está a tu alrededor y te cuida. Dile a alguien, el ángel de Jehová está a tu alrededor y te cuida. Te cuida. Te cuida. Así que Él te da la gracia y el Espíritu Santo te da el discernimiento para entender y distinguir las maquinaciones del enemigo, apagar los dardos de fuego del maligno. Va a poner pensamientos en tu mente, eso no pasa nada, eso no tiene nada, igual después confiesas y todo está bien. Pero la obra de Satanás en este tiempo es llevarse la mayor cantidad de gente que él pueda hacia su destino eterno, que es el infierno, el lago de fuego que arde por todos los siglos. Y dice la Escritura que al final de los tiempos vendrán falsos profetas y falsos cristos y engañarán a muchos, de ser posible aún a los escogidos. Por eso debemos ser sabios y entendidos y llenarnos del mensaje de la palabra de Dios y desechar toda artimaña del enemigo. Va a rodear tu mente, pero como dijera alguno que fuera mi maestro hace algunos años, Juan Carlos, tú no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. Lo que sí puedes impedir es que hagan nido sobre ella. Pero habrá pensamientos que vengan a tu mente, puestos por el enemigo y aún de tu carne, que te pueden hacer salir de la verdad de Dios, y es la estrategia del enemigo. Pero vamos a mantenernos firmes y a volver a la senda correcta y a enderezar nuestros pasos y nuestro camino y a basarnos en las sagradas escrituras, que son la luz del creyente, que son la verdad. Hay falsas doctrinas, falsos profetas, falsos cristos, y estarán proliferando. Y no solamente vendrán y darán enseñanzas agradables, sino que aún tendrán apariencia de piedad y aún harán señales, prodigios y milagros. Ni siquiera los milagros son señal de la santidad de Dios. Tengamos cuidado con esto. Yo no lo leí personalmente, pero alguien me lo leyó. Creo mi hija Paula me lo leyó. No sé si será cierto que eso fue lo que escribió Francisco. Creo que sí. Pero escribió algo como esto: para ser bueno, no tenemos que conocer a Dios.
Y dijo algo más, parcialmente cierto, pero la peor mentira es una verdad a medias. Dijo, he conocido, la humanidad ha tenido mucha gente religiosa o supuestamente que conoce a Dios, que ha hecho atrocidades, y otros que no han conocido a Dios, que han sido grandes benefactores. Así que no se necesita conocer a Dios para ser bueno. Mensajes tan confusos y tan peligrosos. Bueno, lo digo con temor y temblor, y lo estoy haciendo desde el púlpito. Si esto me implica algo, seamos sabios y entendidos de la verdadera palabra del Señor, del mensaje de las sagradas escrituras. La Biblia dice que hay muchos que vendrán, hay muchas iglesias que se llaman a sí mismos, se autodenominan iglesias cristianas, pero se han salido de la verdad de Dios. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos guarde y nos guarde de convertirnos en una iglesia menú, en una iglesia restaurante en donde la gente viene a estar bien, porque ese no es el mensaje del evangelio. La iglesia de Cristo no es un lugar a donde tú vas a sentirte bien, porque es que la alabanza es hermosa, porque es que allá sí predican de prosperidad, porque es que aquí sí se ve la bendición. Y no estoy diciendo que iglesias en donde haya una alabanza hermosa y sean grandes y haya prosperidad no sean de Dios. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el creyente a veces, o el que cree ser creyente, piensa que la bendición está en lo externo. La bendición no está en lo externo. La bendición está en el corazón. La bendición está en el mensaje de la palabra. No te dejes deslumbrar. ¿Me estoy explicando? Usa la verdad, la palabra del Señor. Dice que el mismo Dios, que Dios mismo, el Dios de paz, en la versión Dios habla hoy, los haga ustedes perfectamente santos. Dice, los santifique por completo. Aquí la versión Reina Valera nos habla más de lo que te estaba explicando, la palabra santificación, a diferencia de ser santo. Y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor viene por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. Y si tú miras con detenimiento este pasaje, aún si tienes algún problema físico, Dios quiere sanarte para que seas perfecto. Los corderos que se ofrecían en Israel eran los primogénitos. Pero si había un primogénito que salía con un defecto, una mancha, o tenía una pierna quebrada, no podía ser ofrecido en holocausto delante del Señor. Era un cordero sin mancha, sin defecto, el primogénito, el que era ofrecido. Y la iglesia de Cristo ha de ser una iglesia sin mancha, sin defecto. Así que se acerca el tiempo en el cual Satanás y tu propia carne te van a impulsar a salirte del propósito y de la bendición de Dios con la excusa, no importa, estamos bien, o con la excusa, no importa, podemos ir un poco más allá hacia el pecado, o con la excusa diciendo, igual el Señor me perdona. Dice la Biblia que nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Somos seducidos y atraídos. Entonces alguien que le gustaría tener más de una mujer se basa en los pasajes de la Escritura que dicen que algunos de los patriarcas, dentro de ellos Abraham, que tomó a Sara, la mujer, la esclava, la sierva que tomó a Agar, la sierva de Sara, pues si él tuvo dos, o Isaac, o Jacob, o David, o Salomón. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón entre mujeres y concubinas? Entonces la Biblia dice que grandes hombres de Dios tuvieron varias mujeres, y por allí se filtran
falsas doctrinas, porque un texto fuera de contexto es mero pretexto. Pues la Escritura dice: dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y se nos olvida el contexto histórico, lo cultural y lo permisivo de Dios, que está fuera del perfecto orden y voluntad de Dios para la iglesia de Cristo bajo la gracia. Tengamos cuidado de falsas doctrinas, pero sobre todo tengamos cuidado de nosotros mismos, de buscar nuestra santificación en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. ¿Qué pecado podríamos tener en el alma? Rencores. ¿Qué más? En nuestra alma. Odios. ¿Qué más? En nuestra alma. Ira. ¿Qué más? ¿Qué pecados podríamos tener en nuestro espíritu? En nuestro espíritu. ¿De qué pecados debemos guardarnos en nuestro espíritu? De la incredulidad. Bueno, si es un pecado espiritual. ¿De qué? De la idolatría, es un pecado espiritual. ¿De qué pecados debemos guardarnos en nuestro cuerpo? Fornicación, adulterio, glotonerías, borracheras, orgías, etc. Que el Señor nos guarde y que cada día nos presentemos delante de Él para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor, porque el tiempo está cerca, el enemigo y nuestra propia conciencia nos quieren apartar de la verdad de Dios y nos relajamos y decimos todo está bien, no importa, ahí voy. ¿Cómo está, hermano? Ahí voy. Con algunos pecadillos, pero el Señor es bueno. Dile a tu vecino: desecha los pecadillos. Saca los pecadillos de tu vida. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la gracia. Eso no importa, porque al final el Señor me tomará, porque es que Él prometió que el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará. La Biblia dice que algunos se apartaron de la fe y unos fueron desechados. Hace 8 días hablábamos de Himeneo, que era uno de ellos, y otro de los que caminaron con Pablo y se apartaron. Segundo, primero entonces, un verdadero discípulo de Cristo camina siempre buscando ser aprobado por Dios y no tiene de qué avergonzarse. Necesitamos renunciar a toda especie de mal. ¿Cuántos han tenido tentaciones en los últimos meses? ¿Ninguno? ¿Cuántos en algún aspecto de su vida han caído en tentación? Que el Señor nos dé la gracia para renunciar a la tentación. Miren, hay una oración que no podemos desechar. Seamos sabios. No debemos usar vanas repeticiones cuando oramos. Pero si el Señor respondió a la pregunta de sus discípulos de cómo debían orar, lo hizo de una manera, atendamos a esa oración. No para decir: Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, no nos caer en nuestro no, porque esas son vanas repeticiones. Pero si el Señor le enseñó a sus discípulos que cuando oraran debían decir: Padre, perdona nuestras ofensas, de la misma manera en que nosotros perdonamos a los que nos ofenden, entonces debes orar de esa forma. Y si tú no perdonas al que te ofendió, Dios no te va a perdonar. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero también el Señor, y otro día hablamos de eso. Solamente un breve paréntesis. Una cosa es perdonar y otra cosa es exponerte nuevamente al daño. Ojo con eso. Yo lo he enseñado en varias ocasiones y me gustó mucho una enseñanza de quien considero uno de mis mentores, porque el Señor así lo ha determinado, el pastor John Romick. Y él enseñó un día cómo su iglesia sufrió un daño con los niños pequeños, hace tal vez muchos años, porque la persona que pusieron terminó siendo un abusador.
Y este muchacho se arrepintió y pidió perdón. Y le fue perdonado y se perdonó de corazón. Pero el pastor dijo, pero no le dimos más la oportunidad. Porque no íbamos a exponer a esos niños. El perdón es una actitud del corazón. Y la restitución solamente se puede dar cuando tú por el Espíritu tengas la plena certeza de que la persona realmente vive frutos dignos de arrepentimiento. Eso no tiene nada que ver con que no hayas perdonado. El perdón debe ser de corazón. ¿Me estoy explicando? Así que si hay alguien que te dañó, no te expongas otra vez, pero perdónale, porque si no le perdonas, el Señor no te va a perdonar. Ahora el Señor dice, también en esa oración, no me dejes caer en tentación, no me metas en tentación, guárdame del mal. Así que debemos orar de esa manera. Pidámosle al Padre que no nos permita caer en tentación. ¿Cuántos oran de esa manera? Oremos de esa manera. Si yo he preguntado, hemos tenido tentaciones, y he preguntado, hemos caído en tentaciones, algunos han levantado la mano, entonces pidámosle al Señor, no me permitas caer en tentación. Vamos al siguiente punto. Un verdadero discípulo de Cristo solo habla palabras que edifican y bendicen a los demás. Cada palabra que sale de tu boca debe producir siempre bendición y edificación en aquellos que la oyen, sean creyentes o inconversos. Volvamos entonces a 2 de Timoteo capítulo 2, el versículo 16 hasta el 18. 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 16 al 18. Dice el apóstol Pablo, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más, ¿a qué? A la impiedad. Versículo 17. No hablamos hace 8 días de Himeneo, es hoy es que como preparo con anticipación los mensajes pensé que había sido hace 8, pero miren lo que dice. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. El apóstol Pablo se está refiriendo a 2 personas que eran de la iglesia. Y habían caído en pecado, en un fuerte pecado de hablar maldición, de hablar palabras profanas, de hablar palabras y doctrina que no convenía. Mira lo que dice, su palabra carcomerá como gangrena. La gangrena va pudriendo la piel y hay que cercenar el órgano, o si no, acaba con la vida de una persona. Así puede ser el cuerpo de Cristo. Hay personas que hablan y son como gangrena y vienen en medio de la congregación a sembrar cizaña. Y yo estaba recordando algo que enseñé hace unos meses atrás. Si criticas, te estancas. Si te comprometes, avanzas. Cuando una persona no se compromete en la obra de Dios, se sienta en la silla para mirar todo lo que está mal y comienza a hablar con los demás. Es que mire lo que pasa aquí, es que 1, 2, 3. ¿Y quién dijo que éramos perfectos? Dile a tu vecino, ¿quién te dijo que yo era perfecto? Y no hablo solo del pastor, aunque también, pero dile eso. ¿Quién te dijo que el pastor era perfecto? Díselo así. Gracias, Rosita. ¿Quién te dijo que el pastor era perfecto? Y yo le he dicho en mi grupo pequeño, yo tengo que decir como lo decía el apóstol Pablo, yo soy como un abortivo. ¿Por qué me escogió el Señor? No sé. Si quieren saber cómo es el pastor, pregúntenle a la esposa y a las hijas. Se darán cuenta de todas las imperfecciones. Entonces estamos pensando cuando venimos a la iglesia que el pastor es perfecto. Y como yo decía el martes, con las iglesias cristianas pasa como con la selección Colombia. ¿A cuánto les gusta el fútbol? Por lo menos en los mundiales, ahorita que estamos en las eliminatorias, oremos para que nuestro equipo se recupere porque va re mal. Pero ¿saben cómo es? Es como la selección Colombia. La iglesia de Cristo es como la selección Colombia. Nosotros somos como los hinchas de la selección. Cuando la selección gana, decimos nos fue súper bien, somos unos duros. Eso es nuestro equipo. Ganamos, ¿cierto? Y cuando la selección pierde, esos pobres patinchados se tiraron todo, no sirven patacos.
estos, ya no es nuestro equipo, ¿qué va a hacer ese mi equipo? Y así pasa. Cuando todo está bien en la iglesia, es que nuestra iglesia, es que nosotros. Pero cuando todo está mal, es que el pastor. Estamos así llevados por el pastor. El pastor debe tener sus pecadillos. Y entonces decimos, esa iglesia no es próspera ni crece porque el pastor está en pecado. Si el pastor está en pecado, que el Señor tenga misericordia. Porque yo soy el primero que me estoy predicando aquí. Dice 2 Timoteo 2:17, su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Ojo, si alguien se te acerca, alguien aún en esta iglesia local se te acerca y te dice, mire, es que 1, 2, 3 y 4, y además le digo 5, 6, 7 y 8, y por si faltara 9, 10, 11 y 12, y hasta el 20. Estás participando. Si tú no paras a la persona y le dices, si no me vas a hablar algo de mí, calla. O te acompaño a que vayamos y hablamos con el hermano, o hablamos con el pastor. Ese es el orden. No te dejes contaminar. Fueron contaminados con gangrena. Y a veces nos creemos tan espirituales y decimos, algo está pasando, ¿qué será? Y entonces comenzamos, oremos. Y el famoso cuente para orar. ¿Qué fue lo que le reveló el Señor? ¿Saben que las revelaciones son para callarlas? A menos que Dios te diga. Porque una cosa es la revelación y tienes que preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo haga con esa revelación? Nueva versión internacional de estos versículos dice así: evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como la gangrena, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ojo con los chistes subidos de color. Nos parece muy chistoso y muy sabroso y nos toteamos de la risa y tan simpático. Ellos han ahondado el camino, han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Ojo con doctrinas que no están basadas en la Escritura. Y yo te quiero decir, no todo lo que brilla es oro. Yo les he contado la historia de un hombre que vino, un hombre tremendamente ungido, que vino a nuestro ministerio hace muchos años, no a este, pero al ministerio al que pertenecimos hace muchos años, después de Puente Largo, el ministerio en Vida Cristiana. Y este hombre fue invitado por un grupo de iglesias importantes en Colombia y nuestro pastor lo invitó a la congregación. Y era una unción tremenda. Este hombre oraba, la gente caía en el espíritu, había sanidades, había la risa santa, pasaban señales y maravillas. ¡Wow! ¡Qué unción! Y un día estábamos sentados el equipo de los pastores, de los ministros de aquella congregación, con este hombre de Dios que nos estaba ministrando, hombre de Dios, y nos estaba hablando cosas profundas de la palabra en el libro de Génesis y revelación de la palabra. Y cuando terminamos la reunión, este hombre se paró y dijo, siempre al lado de una iglesia cristiana. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? Siempre al lado de una iglesia cristiana. Dijo eso este hombre. Y se dirigió al pastor, a nuestro pastor, y le dijo, ¿dónde queda? Y nosotros nos miramos entre todos los ministros y nos reíamos. ¿Cuál era el chiste? No sé, pero porque él no era colombiano. Hablaba más o menos el español, pero no era colombiano. Y después completó el gran chiste diciendo, como para ir. No
hombre joven, bien parecido, alto, robusto, lleno de la unción de Dios, preguntando lo que preguntó al finalizar la reunión espiritual. Luego hablamos con una mujer con la que todavía mi esposa y yo tenemos cierto contacto, es una mujer de Dios, que lo alojó en su casa y ella estaba sorprendida de lo que había sucedido. Porque un día, al poner la comida en la mesa, manoteando dijo: al siervo de Dios mariscos, porque le sirvieron una comida con atún. ¿Atún? Al siervo de Dios mariscos. Es que se me olvidó quitar el micrófono. Y no solamente eso. Un día llegó no es suficiente la unción, las señales, los prodigios, los milagros, las grandes revelaciones de Dios. Tenemos que guardar nuestro corazón y pedirle perdón al Señor de aquello que es incorrecto. Y pedirle al Señor la gracia para que nuestros pastores se mantengan en santidad, y si están siendo tentados, que el Señor les guarde de tentación. ¿Qué tanto oras por tus pastores o qué tanto criticas a tus pastores? Está la diferencia. Si nos criticas, no edificas. Si oras, nos bendices. Pero por favor no seas de los que oran como aquellos que oraban: Señor, quita a ese pastor y trae a otro por... No perdamos 2 Timoteo, pero vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 33. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. Dice la Escritura que Elías era un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras. Yo soy un hombre sujeto a pasiones similares a las de Elías. No soy perfecto. Gracias a Dios, algunos que me conocen ya hace muchos años han descubierto mi imperfección. Cuando yo llegué por primera vez a una iglesia cristiana, pensaba que el pastor era perfecto. Y cuando tenía de pronto algo que corregir de mi vida, me avergonzaba de acercarme al pastor. Además de que me daba oso, yo decía, porque el pastor está en tal santidad, que de pronto me acerco yo a él y el Señor le muestra en lo que ando. Entonces mejor voy para otro lado. Hace 30 y pico de años. Somos iguales, tenemos las mismas debilidades, pero que el Señor nos permita esforzarnos a hacer lo correcto. Que nuestra boca sea usada para hablar lo que edifica y no para hacer que otros se desvíen de la verdadera doctrina que está basada en la Escritura, no en experiencias. No en experiencias. Ojo con experiencias. Ojo con fundamentarnos más para usar textos del Antiguo Testamento para fundamentar nuestras prácticas religiosas o espirituales. Ojo. Otro día les explico un poquito más de esto porque algunos dirán no entiendo, pero denme gracia. Pero vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 15, 33. Dice, no erréis,
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Huyan de las malas conversaciones. Dile a tu vecino, huye de las malas conversaciones. No te permitas participar de ellas. Y una mala conversación es cuando están hablando de otro, cuando están criticando, cuando están trayendo juicio. Pero una mala conversación también tiene que ver cuando alguien te está hablando para sembrarte duda en tu corazón acerca de la verdad de Dios. Renuncia a esas conversaciones, y más cuando no estás firme. Ahora, hablamos hace 8 días que no debemos entrar en discusiones. Tú no convences a nadie, quien convence es el Espíritu Santo. Las discusiones que generan contienda no producen edificación. Así que no procures convencer a nadie si no está en la disposición de tener una actitud real, verdadera y genuina de saber lo que te está preguntando. Pero dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En la versión Pechita dice, no se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas conciencias. En la Reina Valera nos habla de las costumbres. Aquí va el grano directamente, conciencias. Tu conciencia es lo que hace que tú hagas o dejes de hacer. Así que malas conversaciones te dañan, malas conversaciones te llevan a situaciones incorrectas. Es mejor huir. ¿Ustedes creen que huir es de cobardes? Muchas veces huir es de valientes. Es de valientes. Te voy a poner 2 ejemplos bíblicos muy importantes. El primero en el Antiguo Testamento. José, cuando fue seducido de la esposa de Potifar, él salió huyendo, tanto que las ropas quedaron en el piso. Huyó. Y la Biblia dice, huid de la fornicación. Y otro ejemplo muy importante, el Señor Jesucristo, dice la Biblia que se escabulló de entre la multitud cuando querían apedrearlo y querían prenderlo para matarlo. Y dice la Escritura que aún no había llegado su hora, así que fue un valiente porque se escabulló. Y hay otros ejemplos en el Antiguo Testamento. Pablo varias veces huyó. Un día les contaba, tuvo que ser descolgado de un canasto para que no lo mataran. Así que huye de las malas conversaciones. A veces nos da pena, estamos allí, la gente comienza a hablar, pero es ¿qué hago? ¿Pero qué digo? Termina siendo contaminado. Aún si tienes que pasar, entre comillas, por una persona de no muy buenos modales, procura hacerlo de la mejor manera, decir, discúlpame, qué pena, tengo que salir, gracias, otro día hablamos de otras cosas, y te vas. No te dejes envolver ni enredar, y tampoco propicies conversaciones que no agradan al Señor y que dañan en medio de la iglesia de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4, 29. Para ir terminando, Efesios 4, 29. Y si el Señor nos permite, vemos otro pasaje en Colosenses, que este es muy importante. Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hay otra porción de la Escritura que no la traje en esta mañana, pero dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta a Dios en el día del juicio. Así que desecha palabras corrompidas, aún en chiste. Un hijo de Dios no debe darse libertades de hablar lo que no conviene. No digan malas palabras, dice la versión traducción en lenguaje actual. No digan malas palabras.
Al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Lo que sale de tu boca siempre debe ser bendición. Dile a tu vecino con todo el cariño y el respeto, no seas boquiflojo. No seas boquiflojo. Venimos de una cultura en donde las vulgaridades son el pan de cada día. Pero las vulgaridades son maldición. Si yo o alguien le dice a una persona, usted es mal nacido, y con esa palabra que suena muy fuerte, cambiando nacido por otra, lo estás maldiciendo. Usted es hijo de una mujer de la calle. Lo estás maldiciendo cuando en realidad su mamá fue una mujer digna. Y si fue una mujer de la calle, bendícele más bien. Porque normalmente las palabras salen de nuestra boca despectivamente. Usted es una persona que le gustan los de su sexo y la persona no es de ese corte. No se lo diga. Me gustó tanto la reunión que hicieron en la universidad de mi hija. Un hombre mayor, decano de la Facultad de Educación de la Universidad del Bosque, hablando estas cosas con toda propiedad, como las hablaría un creyente, tal vez sin ser creyente. Pero tenemos que volver a los principios, están en la Biblia, por favor. Saca palabras corruptas de tu boca, deshonestas, sucias, que solo buscan maldecir. Y algunos lo hacen por el chiste, este gran no sé qué. Por Dios. La vida, dice la Escritura, y la muerte están en el poder de la lengua. Bendice, bendice. Ahora yo te estoy diciendo, eres bendecido y eres bendición. Y ese es mi saludo. Ahora, eres bendecido y eres bendición. Y dile a alguien, eres bendecido y eres bendición. ¿Cómo de la misma fuente puede salir agua dulce y agua amarga? Desecha las palabras que no convienen. Para terminar, ahora sí, Colosenses 4:5. Todo esto tiene que ver aún para con la iglesia, los hermanos en la fe. ¿Cómo es posible que entre hermanos en la fe nos maldigamos? ¿Cómo es posible que hermanos en la fe y miembros de una misma familia congregacional de una iglesia local hablemos mal los unos de los otros y no usemos nuestra boca para bendecir? ¿Cómo es posible que en lugar de acercarnos a la persona sobre la cual tenemos la inquietud, hablemos con terceros acerca de lo que para nosotros nos parece debilidad? Desechemos esto, debemos buscar siempre agradar a Dios en todo lo que hacemos. Colosenses, capítulo 4, versículos 5 y 6. Colosenses 4, 5 y 6. En la versión Reina Valera dice, andad sabiamente para con los ¿qué? Los de afuera, redimiendo el tiempo. Seamos sabios para con los de afuera. Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y mira lo que dice: sea vuestra palabra siempre ¿cómo? Con gracia, sazonada ¿con qué? Con sal. ¿Sazonada con qué? Con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La mejor sazón es la sal.
Y yo te lo he dicho ya, y hoy quiero repetirlo. Saca esos conceptos tradicionales del mundo. El mundo te dice que estar salado es malo. Jesús te dice que estar salado es bueno, porque tú eres sal. Y tú tienes que tener sal y debes agregar sal. La sal es signo de bendición. En los holocaustos en el antiguo pacto, Dios indicó que debía agregarse, uno de los componentes era la sal. La sal es bendición. No sé por qué tomamos conceptos del mundo y nos parece que es lo correcto y decimos, ese está salado. No le eches sal. Claro, échele sal porque la sal es bendición. Tú eres sal. La Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y dice aquí, debe ser tu palabra siempre con sal. ¿Qué hace la sal? La sal preserva de la corrupción. ¿Qué hace la sal? La sal da sabor. ¿Qué hace la sal? La sal produce sed de Dios. Cuando tú hablas con sal, la gente que te escucha va a tener sed de Dios y va a querer saber más acerca de Dios. Siempre tus palabras deben ser con gracia. Nunca entres en discusiones con los que no conocen al Señor. Ámalos y bendícelos. Y cuando tienes que callar, calla. Y cuando tienes que hablar, habla. Seamos sabios. Redimamos bien el tiempo. En la versión Dios habla hoy de Colosenses 4, 5 y 6 nos dice, compórtense sabiamente con los que no son creyentes y aprovechen bien el tiempo. Su conversación debe ser siempre agradable y mira cuánto me gusta y de buen gusto. Agradable y de buen gusto. Saber también cómo contestar a cada uno. ¿Tu manera de hablar es agradable y es de buen gusto? O de pronto andas por allá con tus compadres y tus amigotes. Es que es o gran tantica. Y es muy todo tan gracioso. Si tú hablas diferente, la gente va a identificar. Él tiene algo diferente. Pero si tú usas palabras corrompidas, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Que el Señor nos dé gracia para vivir una vida agradable a Él. Que el Señor nos dé gracia para renunciar a lo oculto y vergonzoso. Que el Señor nos dé gracia para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Que el Señor nos dé gracia a renunciar especialmente a aquellas cosas que están produciendo en nosotros tentación permanente. Si hay algo que no conviene, cortémoslo de tajo. De tajo. Que el Señor nos dé gracia para hablar lo que es agradable. Que nuestra palabra sea con gracia, siempre sazonada con sal, que podamos bendecir, que usemos cada palabra, cada expresión para que otros sean bendecidos, que siempre tú puedas hablar la verdad de Dios. Si tú pudieras saludar cada vez, eres bendecido y eres bendición, y despedirte cada vez, eres bendecido y eres bendición, y hacerlo con el corazón. Y no como algunos dicen, chao, sobrón, no sé qué. Bendice, no maldigas. Habla verdad, siempre habla bendición sobre aquellos que son tus hermanos, siempre. Y si tienes algo que te cuesta, porque sabes que hay algo que tienes que hablar a esa persona, pídele gracia al Señor para hacerlo de la manera correcta. Acércate a tu hermano, aquel con el cual estás encontrando que tiene una debilidad, acércate en amor y dile al Señor en oraciones, dame la gracia para que yo pueda hablar con él, para que aquello que yo tengo que decirle sea suficiente para que él sea edificado. No hables con terceros de alguien que no está, a menos que sea para bendecirlo y hablar lo que es correcto. Y entonces podremos crecer y ser edificados como hijos de Dios, como familias cristianas, como iglesia de Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a estar en pie. Señor, en esta mañana te damos gracias una vez más por tu palabra. Te pedimos gracia abundante, Jesús. ¿Cuánto te necesitamos? Sabemos que un verdadero discípulo tuyo tiene y procura siempre en su vida, cada día, tener una conducta aprobada por ti. Y no se avergüenza de lo que hace, porque sabe que lo que hace es agradable a ti. Pero en esta mañana, Señor, queremos ser honestos delante de ti, pues tú conoces todo cuanto hay en nuestro interior. Por eso, mi hermano, mi hermana, si hay algo que tú identificas que no ha estado correcto en tu vida, dile, Señor, necesito
restaurar mi alma. Necesito pedirte perdón. Hoy acudo a tu perdón, que es grande y glorioso. Hoy acudo a tu misericordia, que es suficiente para mi vida. Y te pido, ayúdame en esta hora, Jesús. Espíritu Santo, ayúdame en mi debilidad. Hoy renuncio, Señor, a esta conducta. Dile al Señor, hoy renuncio a aceptar la tentación en mi vida. Y hoy te pido, como tú me enseñaste a orar, no me dejes caer en tentación. Líbrame del mal. Dile a Jesús, quiero ser una persona de luz, de sal, de testimonio para el mundo que no te conoce. Quiero vivir en armonía con mis hermanos y siempre bendecirlos, siempre hablar palabras de bendición. Y cuando llegue el momento en donde es necesario corrección, dame la gracia para poderlo hacer, entendiendo que primero debo sacar de mí lo que está mal para tener autoridad para ministrar al otro en amor. Dame la gracia, Señor, para hablar lo que siempre edifica. Que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino que siempre salga aquello que es útil para edificar. Mira, Señor, dame la gracia. Dame la gracia, Señor. Bendíceme, Señor. Levanta tus manos y dile, Espíritu Santo de Dios, lléname de ti. Necesito cada día de mi vida ser lleno. Necesito tener la fuerza y la gracia para renunciar a lo oculto y vergonzoso y recibir aquello que es bendición en mi vida. Dame tu gracia abundante. Lléname, Espíritu Santo. Lléname de ti, Espíritu Santo. Lléname de ti, Espíritu Santo. Más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Más de ti. Dile al Espíritu de Dios. Ya vamos a salir. Pero dile al Espíritu Santo. Más de ti. Quiero más de ti. Lléname de ti. Y Señor, que yo acepte el desafío de cumplir el propósito que tenemos como ministerio. Traer personas a la familia de Dios que sigan a Jesús. Si tan solo como iglesia, entre todos, pudiéramos hacer tu obra, estaríamos cumpliendo tu palabra y tu voluntad. Dile al Señor, dame la gracia. Dame la gracia para hacer luz. Dame la gracia para hacer testimonio. Dame la gracia para hablar de otros acerca de Jesús, amado Padre. Dame la gracia para hablar a otros acerca de la salvación. Dame la gracia para invitar a mi grupo pequeño y que aquellas personas que tú me vas a guiar se añadan, Señor, a ese grupo pequeño para que junto conmigo podamos seguir siendo edificados. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Eres bendecido.